Tengo 65 años, pero mis primeros 10 años de vida fueron sin duda los más intensos e increíbles. Y ahora mismo, y por primera vez, lo voy a contar. Mi nombre es Pablo. De niño crecí en un pueblito a las orillas de Veracruz, casi colindando con Tamaulipas. Hasta mis 9 años, viví con mi madre y mis 4 hermanos. La casa era pequeña, pero teníamos harto patio donde teníamos en corrales a puercos y gallinas, pero las gallinas andaban sueltas. Cuando mamá quería hacer un caldo de gallina, yo, por ser el mayor de los hermanos, era el encargado de atraparlos y hacerles girar el cuello. Así es como me lo pedía mamá: Pablito, gírale el cuello a aquel, el pinto. Y lo hacía. Así crecí y espero que no me juzguen. Fue parte de mi infancia. El tiempo pasaba y por falta de dinero, yo, siendo el mayor de los hermanos, decidí huir de la casa. Digo huir porque nunca avisé. Siempre he sido así, de tomar decisiones y ejecutarlas. Pues cuando me moví, no fue solo a unas calles, me moví a otro pueblo. Andaba buscando empleo en donde sea que veía obras de albañilería o cualquier lugar donde me pudieran ocupar. No tenía experiencia, pero siempre pensaba que con la actitud bastaba para ir aprendiendo e irme haciendo de un oficio. Así era antes, solo que recordemos que para ese entonces yo aún tenía 9, casi 10. Ya sabía leer, pero cosas muy básicas. Todavía no leía frases muy largas ni de temas complejos. Anduve buscando en los postes, las paredes de las casas, por algún letrero, pero nada. Yo ya me había quedado sin dinero. Aquel día me había salido con un billete de 5 pesos que vi en un ropero, que en ese entonces me alcanzó para pagar el pasaje y desayunar algo, pero como la gente se daba cuenta que no sabía contar, algunos no me devolvían el cambio hasta que me fui quedando sin dinero. Ese día estaba muy soleado. Pasé por una casa que fue donde me senté afuera, al pie de un árbol frondoso. En verdad había bastante sol. Estuve ahí como por unos 30 minutos pensando en qué podía hacer. Me puse a jugar ahí con un palo en la tierra, y cuando volteé, vi algo que sin escuchar estaba ahí. Algo que sin pedirlo, lo tenía justo detrás. Era un señor con un traje completo que parecía ser bordado a mano, con unas figuras muy llamativas. Me preguntó si ya había comido, que si quería comer algo. Como ya me estaba dando hambre y tenía mucha sed, pasé a su casa. La casa no tenía luz, tenía todo alumbrado con velas. Estaba todo muy oscuro por dentro, incluso siendo de día. Y mientras comíamos, fue que me habló sobre un trabajo. Yo ni sabía ni de qué ni cuánto ganaría, pero enseguida le dije que sí. Pasaron los primeros días y comencé ayudándolo a recibir mucha gente, platicando con ellos mientras hacía tiempo en lo que él salía, pues él estaba dentro de la casa con las personas, y cuando se iban yo limpiaba, sacudía. Comencé ahí haciendo cualquier cosa. Yo no entendía del todo lo que se dedicaba, pues lo único que me decía era que hacía trabajos. Ya con el tiempo me di cuenta qué tipo de trabajos, pues harta gente de dinero iba a verlo. Algunos le llegaban con animales, otros le llevaban gente enferma, otras señoras que por lo regular llegaban de a dos, iban porque tenían un problema con su esposo, pero les daba miedo ir solas, pues él resolvía de todo. Pasaron los primeros meses y le mencioné que ese día era mi cumpleaños número 10. Me miró fijamente y me dijo que era la hora de formalizar mi trabajo. Le pregunté que a qué se refería y me dio una gallina colocándola en mis brazos. Yo la tomé y mirándome a los ojos me dijo: Pablo, gíralo. Eso directamente me conectó con las palabras de mi madre, y yo sin miedo y sin pensar, giré aquel cuello. Él, al ver mi experiencia y mi indiferencia, solo sonrió sin emitir sonido. Para mí había sido en automático, como si hubiera entrado a mi cabeza y hubiera sido una orden de mi madre. Después se puso serio como siempre, dejando ver su arrugada cicatriz que le atravesaba el ojo, y me explicó algo que jamás olvidaré, pues decía que nada en esta vida es casualidad.
que el hecho que me haya salido de mi casa y haya llegado justo hasta ese árbol enfrente a su casa, él ya lo había visto la noche anterior, que de hecho ese día me estaba esperando, que ya todo estaba escrito, que por más que caminemos de lado, el destino está siempre al frente. Se quedó en silencio mirándome fijamente con su rostro hacia abajo, pues era muy alto, y comencé a sentir las primeras gotas de una lluvia que se dejó venir enseguida. Nos quedamos inmóviles, en silencio. Del cielo se escucharon los primeros truenos, y me dijo: bienvenido a mi mundo. Nosotros ya no somos como el resto. Le pregunté que a qué se refería, y me dijo que ya con el tiempo lo entendería, y se metió a la casa. Yo, empapado de agua, lo seguí. Entramos a la casa y me explicó que en los siguientes meses debía ayudarlo, pero ya no afuera, sino hacer lo mismo que había hecho con la gallina en algunas sesiones que fueran necesarias. Entre otras cosas, me dio unos collares muy pesados para protegerme, unos de piedras, otros de colmillos, y me explicó para qué era cada uno. Me enseñó también lo que había que hacer en caso de que algunas cosas se salieran de control. Fue ahí que escuché por primera vez la palabra portal. Aún recuerdo clarito de cómo me fue dibujando todo en la mente. Me preparó por una semana hasta que un día me dijo que me necesitaba adentro. Me dijo que sanaríamos a una familia completa, que le estaban haciendo un trabajo de brujería por envidias. Yo, ansioso y emocionado, los esperé asomado hasta que los vi llegar en una camioneta muy lujosa y grandota de aquellos tiempos. Era una familia completa de 4, 2 papás, con sus 2 hijas. Él habló con los papás, me pasó unas vendas y les cubrimos los ojos. Como el suelo era de tierra, él hizo un círculo con un bastón de madera alrededor de ellos, y después, algo que aunque me resulta inexplicable, yo lo vi, pues comenzó a repetir unos cantos, estirando los brazos y aleteando como si fuera un pájaro. Yo estaba con la gallina en la mano viendo todo. Él comenzó a correr alrededor haciendo que se levantara mucho el polvo, tanto polvo que se levantaba que a la gente que estaba en el centro la dejé de ver. Él por un momento se detuvo y me gritó: Pablo, gírala la gallina, gírala. Sin poder sacar voz, con mi cabeza le decía que no, pues no podía. Él me la arrebató y la hizo girar. La señora, mamá de las muchachas, comenzó hablando en un idioma que no era el español. En lenguas es que le llaman. Yo no entendía qué es lo que repetía. Y después, a las hijas también se les soltó la lengua, una por una, hasta hacer algo inentendible. Él parece entonces ya había parado de correr alrededor, pero el polvo seguía siendo una especie de tornado. Afuera, las gotas de la lluvia golpeaban la lámina. A cada trueno que retumbaba, se fueron cayendo cada uno de ellos, haciendo que el polvo también se fuera desvaneciendo en el aire, hasta que logré ver a todos en el suelo, aunque la hija menor seguía en el centro, haciendo una especie de danza, y en su rostro tenía un gesto burlón. El brujo se le acercó, y viéndole sus manos empuñadas, le abrió la mano con fuerza y le sacó una roca que tenía la forma de un rostro de un ser maligno. Yo seguía pasmado. Pasaron unos segundos y comencé a escuchar el llanto de la misma muchacha que anteriormente danzaba. Lloraba mientras se tocaba la lengua. La lluvia afuera ya se había calmado. El brujo sacó un té y les fue quitando las vendas de los ojos, hablando con uno por uno hasta calmarlos y explicándoles de qué se trataba. Después les pidió que llevaran aquella piedra a un río y la lanzaran con el pensamiento de destruir todo aquel poder que pudo haber quedado en ellos. La familia se fue con un semblante muy diferente. Pasaron las horas y el brujo me preguntó que cuál había sido mi problema. Le expliqué mi punto y me dijo que no tuviera cuidado, que probablemente había sido intervenido por aquel ser maligno que aquel día estaba entre nosotros. Yo, por otro lado, la verdad, estaba muy espantado y pensé en esa misma noche huir, pues no quería continuar con todo eso. Y cuando creí dar por acabado ese día, vi que llegó una señora y con una mirada muy decidida cruzó la puerta. Miraba hacia el techo de manera misteriosa. Se refirió al brujo como si fuera su amigo de toda la vida y le dijo que le traía al fin su encargo. Lo vi muy emocionado, como nunca. Estaba alegre.
Él le dio a ella algo como pago en una bolsa que se estaba moviendo. Era una bolsa pequeñita del tamaño de una mano. Cuando la señora se fue, a él le pregunté que qué era y me dijo que era un rayo. ¿Un rayo?, le pregunté. Me dijo sí. Esto que tengo aquí es una especie de cuchilla muy afilada que usaré para ayudar en las labores de parto cuando sea necesario para abrir. Es un rayo. La mujer que lo trajo me dijo que lo buscó durante una tormenta y cuando cayó en un árbol partiéndolo a la mitad, ella lo cazó y lo guardó rápidamente en esta manta verde con un bordado especial para la protección. Yo tenía mucha curiosidad por verlo. Le pedí que me lo mostrara y me dijo que de ninguna manera, pues que si la fuerza del rayo volvía por él, su fuerza acabaría con todo lo que estuviera a su paso, que solo era para hacer trabajos que valieran la pena, y lo guardó en un baúl debajo de donde dormía. Yo dormía por un lado en otro catre. La noche cayó. Apagamos las velas y se hizo completamente oscuro. Y aunque tenía mucha curiosidad de continuar aprendiendo con él, algo de mí decía que lo mejor era huir esa misma noche. Y así fue. Como siempre, decidido, tomé una bolsa con mis cosas y cuando me iba saliendo, afuera ya estaba la lluvia cayendo. Yo salí sigiloso hasta llegar al árbol frondoso mismo que me vio llegar. Me acerqué ahí para decidir a qué dirección avanzar y vi los brazos de alguien que estaba sentado de espaldas del otro lado del mismo árbol. Me fui acercando más hasta que se dejó ver mostrando su figura completa. Era el mismo brujo y sin voltearme a ver me dijo: «Te puedes ir cuando quieras, pero recuerda que todos tenemos un destino y tu estancia aquí no ha terminado. Tienes un don y debes tallarlo». Lo ignoré completamente. Me armé de valor y bajo la lluvia me fui corriendo, mientras él gritaba unos cantos que con la misma lluvia los dejé de escuchar. Pasando los primeros días, la gente no me quería dar trabajo, pues todos me conocían como el ayudante del brujo. Algunos incluso me tenían miedo, hasta que con un trabajito de barrendero que tuve, logré salir de ese pueblo y me moví a una ciudad que está pasando el río ya en Tamaulipas. Pasaron los años, llegué a la adolescencia y volví con mi familia de visita. Ya nunca me quedé con ellos, fue solamente para que supieran que estaba bien. Antes no existían las maneras que hay de comunicarse como ahora, pues ellos ya me daban por desaparecido o algo peor. Con el tiempo fui haciéndome un adulto, hasta que conocí a una mujer que nunca supo de mi pasado, misma con la que tuve una hija de nombre Alicia. Durante los primeros 3-4 años, todo estaba muy normal, pero una noche Alicia comenzó a tener pesadillas. Mi esposa se levantaba y la traía al cuarto con nosotros. Ella se dormía y al otro día volvía a despertar más tranquila. Era así muy seguido, pero hubo un día que entró al cuarto gritando muy fuerte y me dijo: «Papá, hace rato vine llorando. Abrí la puerta y ustedes no me hacían caso. Seguían durmiendo y de la esquina había un hombre que les estaba haciendo unas señas con un palo y después los metió a ti y a mamá en un círculo». Detuve a mi hija porque todo para mí se conectaba. La mamá se acercó a ella para calmarla. Traté de estar escéptico hasta que me lo describió con una grande cicatriz en el rostro. Ahí fue donde confirmé completamente que se trataba del mismo. Encendí las luces, fui al baño para echarme agua en la cara y cuando volví para platicar con mi esposa y ya con la luz encendida, vi que la niña estaba envuelta en la misma manta verde con ese bordado especial en el que le dieron al brujo aquel rayo. Rápidamente se la quité sin darle explicaciones y a la mañana siguiente arranqué el carro hasta llegar a aquella casa que fui cuando era niño y salió un anciano muy viejo con el mismo tipo de vestimenta. Era tan parecido a él que juraba que estaba frente al mismo brujo del cual nunca supe su nombre, pero este señor no tenía la cicatriz. Le pregunté por el brujo que vivía ahí hace 25 años atrás y me dijo que era su hermano, pero que había fallecido días atrás por un rayo que lo había atravesado. Eso me dejó pasmado. Yo le conté lo que había sucedido y le mostré la manta. Me dijo que esa manta era de él y que era imposible que yo la tuviera, que tenía las mismas marcas y me la arrebató. Le expliqué lo que había vivido con él cuando tenía 10 años. El señor se hizo el desentendido y me dijo que me fuera de su casa.
He estado yendo con una espiritista que me recomendaron para romper todo tipo de brujerías que tengamos como familia. Y la señora dice que mi hija, por ser la más chiquita, fue la receptora del rayo que acabó con el brujo, pero que aquel rayo cruzó por las vidas de las personas más cercanas a él, o que en su momento él había querido como familia. Hasta el momento, ya 55 años después de aquel suceso, no hemos tenido ningún problema al respecto. Yo a mi mujer jamás le conté y a mi hija menos. Es por eso que me urgía contarlo de alguna manera antes que me toque también a mí partir. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.